¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Vamos a iniciar. Y bueno, para la presentación del día de hoy tenemos el tema de la clasificación de las ciencias. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar la forma en que se dividen las ciencias y buscamos también conocer el método y objeto de estudio de las ciencias. Dicho entonces lo anterior, pues es momento de iniciar. Y bueno, podríamos decir que el abandono de explicaciones míticas y religiosas dio paso a las explicaciones racionales, dio paso a las explicaciones científicas, y esto va a aparecer hace aproximadamente unos 2600 años. Y entonces en ese momento nació un tipo de conocimiento que hoy llamamos ciencia. Y entonces la ciencia va a dejar atrás las explicaciones míticas, las explicaciones sobrenaturales, las explicaciones de tipo religioso, para entonces tener en este caso explicaciones de tipo racional. Es muy corta, digamos, tomando en cuenta la existencia del ser humano, ¿verdad? Es muy corta la existencia en este caso de la vida científica, pero hace aproximadamente apenas 2600 años podemos hablar de lo que hoy conocemos como ciencia. Y bueno, para tener clara la clasificación de las ciencias, es importante tener en cuenta pues dos aspectos que estaremos nosotros considerando para poder así tener clara la diferencia y sobre todo la agrupación de las ciencias. Las vamos a agrupar en este caso considerando el objeto de estudio y también por supuesto considerando su método. Toda aquella que se quiera llamar ciencia debe tener entonces clarísimo sobre todo el método de estudio o método de investigación, mejor dicho, y sobre todo el objeto de estudio. Y así entonces es la manera en que nosotros estaremos tratando de explicar cómo se clasifican las ciencias. Y comenzaremos entonces con el primer grupo, que se conoce como las ciencias formales. Estudian cosas no palpables, entes no palpables. Son ideas que solo existen en la mente humana. Su objeto de estudio entonces son formas vacías de contenido y utilizan regularmente el método deductivo. Trabajan a través de símbolos, trabajan a través de ideas. Y entonces las ciencias formales son aquellas que entonces estarán utilizando regularmente símbolos, regularmente ideas, y así entonces podremos nosotros, por supuesto, estar considerando el caso de las matemáticas como un ejemplo de una ciencia formal. Lo complicado que se podría entonces plantear en este caso es lo que sucede al estudiar cosas no palpables, al estudiar solamente ideas. Y entonces por lo tanto la deducción será su método de investigación, su método para poder lograr, por ejemplo, encontrar un resultado. Cuando nosotros estamos haciendo una ecuación matemática, pues solamente estamos haciendo la suma de símbolos. Estamos considerando el símbolo 5, por poner un ejemplo, sin considerar que son 5 cosas, que podrían ser 5 cebollas, que podrían ser 5 vacas, que podrían ser 5 plumas. Realmente nosotros cuando decimos 5, pues no interesa para las matemáticas qué cosa es, sino más bien que tiene que ver con la cuestión de los símbolos y de las ideas. Y bueno, en las ciencias formales, las proposiciones analíticas recogen los enunciados de las matemáticas y la lógica que en general constituyen las ciencias formales. Otro ejemplo entonces de una ciencia formal es el caso de la lógica, porque al final utiliza símbolos y también utiliza la deducción para lograr resultados. Se considera estas ciencias no empíricas. No es necesario comprobar lo que las matemáticas dicen. Si nosotros decimos 5 más 5 es igual a 10, no es necesario tener 5 cebollas, ¿verdad?, para sumarlas con otras 5 cebollas y tener clarísimo que van a ser la suma, el resultado, 10 cebollas. Entonces esa es una de las características peculiares
que al final tienen las ciencias formales, que no están considerándose como empíricas, porque al final se trata de que se tienen solamente pues los símbolos y son ideas universales, ¿no? Entonces 5 más 5 es 10 aquí en China o en Japón. Y bueno, el siguiente grupo son las ciencias prácticas. Se dividen en dos. Regularmente estaremos hablando de las ciencias naturales y estaremos hablando de las ciencias sociales. El objeto de estudio de las ciencias prácticas ya son hechos y cosas materiales. Sería entonces la distinción con respecto a las ciencias formales. Y entonces aquí estamos hablando de cosas que nosotros podemos ver, que podemos nosotros palpar, que podemos nosotros oler, ¿no? Y entonces su método de estudio es regularmente la observación y la experimentación, y en algunas ocasiones algunas ciencias prácticas van a utilizar la deducción para poder entonces encontrar, quiero decir, pues algunos resultados. Y entonces aquí cuando hablamos de ciencias naturales y de ciencias sociales nos estamos refiriendo en específico a las ciencias prácticas. Y entonces considere, por ejemplo, la observación como una forma de encontrar resultados, como una forma de comprobar hechos, ¿verdad? En este caso de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. La experimentación es algo que también tendrá como un método de comprobación de hechos, en este caso las ciencias prácticas. Y por supuesto la deducción, sobre todo en el caso de las ciencias naturales, y también en algunas ocasiones las ciencias sociales utilizarán la deducción para poder entonces dictaminar resultados sin necesariamente comprobarlos, ¿no? Y bueno, las ciencias naturales entonces, pues como usted sabe, estudian los seres vivos, estarán estudiando cuestiones relacionadas a los minerales, a los elementos químicos, y cuando nosotros hablamos de ciencias naturales, nos estamos refiriendo en específico a casos como la biología, como la física o como la química. Entonces aquí estamos encontrando pues algunos ejemplos de lo que son las ciencias naturales, y vea cómo empata con la cuestión de la situación del objeto de estudio y sobre todo de la observación y la experimentación como los métodos para poder explicar sus propios objetos de estudio. Y por supuesto tendríamos que hablar un poco de las ciencias sociales. En el caso de las ciencias sociales, pues van a estudiar el comportamiento de los grupos humanos, van a interpretar los hechos sociales, y tenemos aquí algunos ejemplos de lo que son las ciencias sociales. Estamos hablando de la sociología, estamos hablando de la economía, estamos hablando, por ejemplo, de la historia. Y entonces las ciencias sociales, pues están siempre sacando pues esta situación de explicar por qué los seres humanos se comportan de una u otra manera. ¿Por qué los seres humanos entonces, por ejemplo, cuando hablamos voy a pensar por ejemplo en el caso de la conquista de México, si hablamos de la conquista de México, cuál es el comportamiento que tuvieron las personas una vez que termina la conquista de México, cómo va a cambiar el comportamiento de los mexicanos, de todos los latinoamericanos, una vez que se presenta pues esta situación de la conquista por parte de la corona española en toda América Latina. Y entonces las ciencias sociales pues estudian en específico el comportamiento humano, y también por supuesto interpretarán los hechos sociales como acabamos de explicarlo. Y bueno, en el tercer grupo pues yo estoy aquí colocando a las humanidades, que no exactamente habrá ahí seguramente polémica de si se considera o no ciencia. Lo que sí es importante considerar, y esto ya podríamos dejar de lado el debate, es que al final las humanidades pues también son parte de esta clasificación y que deberán ser consideradas para poder entender mucho mejor la clasificación de las ciencias. Las humanidades entonces pues van a estudiar las artes, por supuesto, las expresiones humanas, y por supuesto estaremos hablando de la filosofía, que se considera para algunos una disciplina, pero que será también considerada, por supuesto, deberá usted considerarlo como parte de la clasificación de las ciencias. Estamos hablando también de la literatura, estamos hablando por supuesto de la religión y todas aquellas cuestiones artísticas que tengan que ver con la danza, por supuesto, con la pintura, entre otras cosas. Y bueno, esta es exactamente la forma en que se clasifican las ciencias,
usted como alumno podría estar revisando sus materias, por ejemplo, sus asignaturas, y darse cuenta pues cuáles son la clasificación a la que pertenecen, por ejemplo, las materias que usted está estudiando en este momento. Y bueno, con esto damos cierre a la presentación. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención, los invitamos a suscribirse a este canal que se alimenta de los suscriptores, que se alimenta de sus comentarios. Esperamos que nos hagan el favor de dejar algún comentario, estamos muy atentos a lo que ustedes nos están indicando en los comentarios de este y de los siguientes videos, y nos estaremos viendo hasta entonces. Chao, nos vemos.